Buen día, bienvenidos todos a esta sesión donde mostraremos algunos avances del desarrollo que se está realizando aquí en ADGIS para fortalecer el proceso de acopio de información nominal. No quisiera comenzar sin antes agradecer a todos aquellos responsables estatales que creyeron no solo en SIMBA, sino en que se requería un cambio de concepto y de la importancia que tiene el integrar la información nominal. Asimismo, agradecer a todos aquellos que se han ido sumando poco a poco con diferentes esquemas de implementación, ya sea desde sus expedientes clínicos electrónicos o desarrollos propios que han permitido integrar la información y que aun con las limitaciones de infraestructura han visto cómo sí integrar la información de tipo nominal. En ese sentido, aprovecho el espacio para invitar a quienes aún solo integran información estadística para comenzar a realizar el proceso de acopio de información estadística a información nominal, ya que actualmente la información estadística ya no es suficiente para atender los nuevos requerimientos de información que se tienen de parte de nuestras diversas áreas. Por otro lado, dadas las problemáticas que se tienen actualmente con PRISA y la ausencia del código fuente del mismo, se está planteando su eliminación a corto plazo, por lo que se requerirá hacer una planeación conjunta para lograr este objetivo. El producto que se presenta hoy surge como una respuesta a las demandas de todos ustedes, así como de las problemáticas expuestas en las reuniones con las diferentes entidades que aceptaron la invitación del maestro Juan Carlos para presentarle lo que ustedes padecen día a día en la convivencia con SIMBA. En ese sentido, nosotros reconocemos que el aplicativo actual tiene elementos que pueden ser mejorables. Sin embargo, al haber nacido como un proyecto parte de un framework que consume muchos recursos, nos pareció que es mejor tomar lo bueno de este proyecto y fortalecerlo con componentes adicionales que reducen la carga en los servidores centrales, y de esta manera esperamos reducir las limitaciones observadas en el aplicativo actual. El objetivo de la sesión, tenemos dos objetivos en la sesión. El primero de ellos tiene que ver con la sesión, el objetivo es que todos ustedes conozcan la nueva versión de SIS nominal que se propone, así como el cambio de concepto planteado en redes, nodos y personas. En ese sentido, el cambio que tiene actualmente el aplicativo es que se elimina el concepto de redes, se elimina el concepto de nodos, de tal manera que todo va a girar en torno a la CLUES. Como ustedes saben, hay una clave CLUES para cada unidad médica. En cuanto a las personas, puede tener diferentes atributos dependiendo del rol que tenga, de tal manera que una persona puede ser profesional de la salud, una persona puede ser usuario o puede ser paciente en diferentes momentos. En cuanto a la sesión al objetivo del aplicativo, es fortalecer el acopio de información nominal, así como reducir el impacto de las caídas en los servidores centrales, facilitando la descentralización de la información. Como ustedes saben, recientemente hubo una caída en los servidores centrales, no una caída propiamente, sino un proceso de mantenimiento que se prolongó más del tiempo establecido, de tal manera que eso implicó que tuviéramos prácticamente la pérdida de captura de información de un día, y esa información se acumula y pues es difícil de repente de recuperar esa información que se deja de capturar. Por otro lado, este nuevo aplicativo también nos permitirá hacer un proceso de descentralización hacia las entidades federativas, de tal manera que aquellas entidades federativas que cuenten con la infraestructura suficiente puedan instalar el aplicativo en sus servidores, y una vez que tengan validada esa información, pues ya la transfieran a la ADGIS. También con esto lo que se pretende es que ustedes sean autosuficientes en el proceso de acopio de información y generación de información o publicación de información, de tal manera que los programas puedan consultar primero sus cifras y una vez que estén validadas ya se transfiere esa información a la ADGIS. Para esto, lo primero que realizaremos a nivel central será segmentar la información de tal manera que cada entidad tenga su propia base de datos dedicada, y con esto mejorar los tiempos de respuesta. Como saben, actualmente el aplicativo tiene el aplicativo que verán tiene un concepto de integración de componentes. En ese sentido, quizá lo que puedan ver es que en algunos componentes se vean con diferente presentación. Esto por lo que comentaba hace un momento, de que se buscó aprovechar el framework actual e integrarle conceptos nuevos, en este caso de desarrollo,
de aplicativos de página única. Con lo que tendremos actualmente en la nueva versión, podríamos vincular el Simba actual con el viejo Simba. En este caso me he permitido nombrar la versión actual como Simba versión 1 y a la nueva versión como Simba versión 2, de tal manera que actualmente tenemos dos bases de datos, una base de datos que se utiliza para el acopio de información de Seúl, de nacimientos, de defunciones y CLUES, y otra base de datos que únicamente se utiliza para la información de SIS. Esta información, una vez que se acopia, se realiza una copia semanalmente a otra base de datos, de tal manera que se integra en esa base de datos la información que proviene de cargas masivas, la información de PLISA, para posteriormente generar los cubos. En la nueva versión de Simba ya no tendremos únicamente dos bases de datos, ahora tendremos 32 bases de datos, y cada una de estas bases de datos concentrará toda la información de SIS, de Seúl, de nacimiento, de defunciones, de CLUES, de tal manera que toda esta información sea independiente para cada una de las entidades y no exista el problema que tienen algunas entidades actualmente, donde refieren que de repente alguien capturó en unidades que no son suyas. En ese sentido, lo que se pretende es que cada entidad tenga su propia información en una base de datos y no haya problema de acceso indebido de otras entidades o otros usuarios a la información que tiene cada uno de ustedes. Para esto lo que estaremos haciendo sería implementar en diversas fases de información de SIS nominal. La primera fase es que dentro de la DGIS o aquí en DGIS tendremos una versión de pruebas. A partir de hoy se estaría liberando esta nueva versión a la cual ustedes ya pueden acceder, y posteriormente en la fase 2 se estaría generando un servidor para cada entidad federativa y se estaría duplicando, o bueno, no se estaría duplicando, se estaría realizando una base de datos con toda la información para cada uno de ustedes. Y esta versión se utilizará como prueba piloto, donde esta prueba piloto la podríamos utilizar, la información que ustedes capturen se puede utilizar para migrarla al ambiente productivo. Obviamente esta información no se vería la siguiente semana o el siguiente viernes, sino se vería el viernes 27 de septiembre, y de tal manera que en esta prueba piloto todo lo que capturen no será tiempo perdido, sino que será información, digamos, productiva que se puede ya publicar. En la fase 3, una vez que tengamos esta prueba piloto, tendremos y tengamos observaciones de parte de ustedes, estas observaciones serán atendidas y se generará una nueva versión offline, la cual ustedes podrían utilizar ya para implementar en sus diversas unidades médicas. Y esta liberación de la versión offline la haríamos mediante una sesión Webex a partir del 16 de octubre, entre el 16 y 31 de octubre, de tal manera que conozcan el nuevo funcionamiento, las nuevas correcciones que se hicieron, y por otro lado también cuáles los pasos a seguir para el proceso de instalación. En una fase 4, esta fase ya es solo de ustedes, cada entidad federativa debe decidir cómo realizar el proceso de implementación en cada una de sus unidades médicas, de tal manera que hacia 2020 solo tengamos la nueva versión 2 de Simba, y la información de 2020 solo sea captada en esa información. La de 2019 podría ser captada en cualquiera de las dos versiones de Simba, pero la versión 2020 o la información de 2020 solo debe ser captada en la versión 2. Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión Webex para poder mostrar el nuevo aplicativo que ya el licenciado Boni nos ha hecho favor de mostrar y el alcance que va a tener ahora con esta descentralización de servidores y descentralización de la parte de la información. Y bueno, esta diapositiva nos explica que la información de SIS nominal nos puede permitir identificar la unidad médica, el prestador de servicio, además el motivo de la atención, nos puede dar un diagnóstico, hasta 3 diagnósticos, y podemos conocer también la comorbilidad de la atención, por lo que acude la población mexicana
a los servicios de la Secretaría de Salud. Esto ya lo conocen las entidades federativas que ya están en este momento implementando SIS a nivel entidad, a nivel jurisdicción, a nivel unidad médica. Tenemos también la plantilla de detecciones, en donde podemos obtener la información sin diagnósticos, pero podemos tener la información, por ejemplo, de los pacientes con detección por VIH, infecciones de transmisión sexual, algunas situaciones de enfermedades crónicas, etcétera. También podemos obtener actualmente de la información de SIS nominal el control y seguimiento de las niñas y los niños que acuden a control de peso y talla, y también de las mujeres embarazadas, en puerperio y en lactancia. Entonces, estos son los 4 rubros principales para poder identificar la parte nominal de la morbilidad, de la comorbilidad y los controles y seguimiento. Además, podemos obtener las acciones realizadas durante la atención. Entonces, el SIS nominal es un híbrido, donde tenemos 5 temas nominales, que son salud bucal, salud mental, PF, detecciones y la parte de consulta externa, y además tenemos las atenciones que se realizan durante la consulta, y podemos obtener también de manera estadística, por ejemplo, acciones de vacunación, acciones como preventivas, situaciones, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, que esa es todavía una parte estadística. La que sigue, por favor. Este es el formato actual de consulta externa, es el que está implementado en las más de 15,000 unidades médicas de la Secretaría de Salud, y es muy importante que se use esta fuente como fuente oficial de información. Si no contamos con esta fuente, no va a haber esta interoperabilidad de la que hablaba el licenciado Bonifacio, en donde podamos tener la fuente con las variables nominales y con estas variables que estamos ahorita explicando, como es la identificación del paciente, su edad, su fecha de nacimiento, si pertenece a algún programa en específico, el diagnóstico y la comorbilidad por la que está acudiendo el paciente. Esto para nosotros es muy importante porque es la primera vez que en el sistema de información tenemos a niveles, digamos, macro, a nivel federal. Y con esto es con lo que se está tomando decisiones. Más adelante se los voy a explicar, pero estamos tomando decisiones a nivel federal con diferentes instancias para la programación, el financiamiento e incluso la formación del nuevo modelo y el proyecto del nuevo modelo de atención. Es muy importante que se tome esto como fuente oficial y que usemos los formatos oficiales. Este solo es el ejemplo del formato nominal de la hoja diaria de consulta externa. Va a haber algunos cambios para el SIS 2020 que vamos a tener obviamente que compartir con todos ustedes, pero esta es la hoja que está actualmente y que tiene que estar implementada para poder tener esta interoperabilidad a SINBA. Y bueno, en DGIS, en la Dirección General de Información en Salud, por indicación de nuestras autoridades, estamos haciendo y estamos llevando a cabo acciones permanentes de seguimiento y acciones operativas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos acudiendo a dar asesoría a las entidades federativas, el director general, nuestras autoridades, las áreas operativas aquí en DGIS. Estamos dando capacitaciones en sitio a algunas entidades federativas, llegando hasta las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias o hasta, en algunos casos, las casas más rurales para poder conocer la situación actual en materia de información en salud. Estamos realizando supervisiones en materia de información en salud con esta nueva administración que se están haciendo ya permanentes y ya lo estamos haciendo como un seguimiento, como un acompañamiento a las entidades federativas. Además, estamos realizando visitas para el levantamiento de información en salud relacionadas a lo que les comentaba, al nuevo modelo de atención, que es un proyecto en este momento, pero que con esta información que generamos
en las 15,000 unidades médicas del país, en los diferentes niveles de atención, se está proyectando el nuevo modelo a partir de esa información que generan las unidades médicas. Además, tenemos la colaboración con entidades nacionales e internacionales en materia de información en salud. Un ejemplo es la Organización Panamericana de la Salud, con la que estamos en este momento teniendo algunas reuniones, estamos participando en algunos grupos para la validación interna de algunas enfermedades y para la validación interna de la calidad de la información. Entonces, uno de los comentarios y uno de las observaciones en estas validaciones internas, ejemplo en el estado de Morelos, para el tema de VIH, en el estado de Tlaxcala, para el tema de VIH y sífilis congénita, o ahora que vamos a empezar ya con Jalisco y con Tabasco, con otras entidades federativas, lo que ha observado la Organización Panamericana de la Salud es que no tenemos fuentes nominales, no contamos con información nominal para poder trazar a estos pacientes en algunos grupos vulnerables y en algunos grupos prioritarios. Sin embargo, pues bueno, como país debemos de dar seguimiento a estas observaciones. Además, estamos trabajando con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para el tema de el control pregestacional y gestacional. Estamos trabajando con CENSIDA, con CENSIA, etcétera, con organismos nacionales e internacionales para mejorar la calidad del dato. También hemos tenido reuniones de trabajo con entidades federativas y programas nacionales, federales de salud, también para el mejoramiento de la información. Y lo vamos a ver más adelante. Nos están tomando como organismo estratégico para poder tomar decisiones con información nominal. A partir de la información nominal, que es la información objetivo, se están empezando ya a tomar decisiones en materia de, como país, en materia de información en salud. Y además, el último punto, que es la gestión operativa, que se utiliza de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, que es la que nos ha dado ya la observación. Se utilizan indicadores para el proceso en la cuestión de financiamiento, en la política pública, y esto es lo que determina si un programa pues dispone de los insumos, recursos, etcétera, para la implementación. También el tema de la cobertura, que bueno, manejamos a partir de la información, que son las metas a partir de la población, y de aquí se determina o se interviene y se identifica realmente qué es lo que vamos a nosotros a medir. También tenemos los indicadores de impacto, en donde pues ya se conoce lo que justo estamos buscando en materia nominal, que es la prevalencia, la morbilidad, etcétera, la mortalidad, la discapacidad. Y con esto podemos intervenir a nivel de programa. Además, bueno, les comentaba que estamos haciendo trabajos colaborativos con entidades internacionales como OPS, y además estamos teniendo también trabajos colaborativos con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. En esta diapositiva se muestra que en el punto 4 del nuevo modelo, la evolución del modelo de la calidad nos está dando en el punto 6, que ya como parte del modelo de evaluación se está alineando 6 elementos, que está el fundamento normativo, la cobertura financiera, los protocolos del Consejo de Salubridad General, el modelo de atención como tal con sus programas sustantivos, el modelo de gestión de la calidad y los sistemas de información en salud, que también la Organización Mundial de la Salud ya define como parte del sistema de salud. Entonces, a partir de esto se van a estar evaluando criterios de evaluación de la calidad, algunas acciones esenciales que son como las que se muestran en esta diapositiva, tanto a nivel de primer nivel de atención, en la parte de consulta externa, en el rubro de atención médica, y en la parte hospitalaria también se van a estar ya evaluando criterios
que son los registros de información, las fuentes de información, los formatos oficiales que manejamos en la Secretaría de Salud, y con esto también vamos a evitar que pues tengamos paralelos, porque lo que va a evaluar la Dirección General de Calidad y Educación son los formatos fuente, que son los formatos oficiales que manejamos en la Dirección General de Información en Salud. Bueno, aquí estamos posicionando el tema de información. Este es un ejemplo de una de las hojas que tiene la cédula de acreditación de la evaluación de la calidad, y dentro de la normatividad aplicable ya se encuentra la NOM 035 SSA 3 2012 en materia de información en salud, y también tenemos la NOM 024 SSA 3 2012 en materia de sistemas de información de registro electrónico para la salud, intercambio de información en salud, que al final del día esto es lo que nos está posicionando como ente normativo, y se va a verificar a nivel de la parte de atención médica la existencia de los formatos oficiales, el registro completo de las acciones y el registro completo de la prestación de servicio, incluyendo expediente clínico, incluyendo diagnóstico y tratamiento, y que esto obviamente mejora también la calidad de la atención a partir de los registros de información que están siendo pues un tema estratégico para esta administración. Y bueno, también tenemos, como les comentaba hace un momento, la colaboración en la implementación del nuevo modelo de atención. Esto es un proyecto todavía con la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud a través de la DGPLADES, que es la, digamos, instancia rectora de la aplicación de este nuevo modelo de atención. Nos han invitado como rectores en el tema de información en salud a participar en el levantamiento de información. En este levantamiento, pues bueno, visitamos las unidades rurales. En esta diapositiva tenemos la ruta que hemos llevado de implementación, llevando a cabo mecanismos como la parte de prestación de servicio, donde verificamos realmente que los prestadores de servicio estén registrando en los formatos oficiales y que sepan los objetivos de poder registrar la información, y que sepan que la información se está utilizando para la mejora de la calidad de los servicios. Y además, en este mapa, por ejemplo, se muestran la distribución de las 10 jurisdicciones sanitarias con lo que actualmente se estructura el estado de Chiapas, las rutas que siguen los hospitales, desde casas rurales de salud hasta hospitales básicos comunitarios y hospitales ya de alta especialidad. Al final del día, la información que se genera en DEGIS también está sirviendo para poder organizar las redes integradas de servicios de salud. Estamos tomando en cuenta también la información que generan las unidades de primer nivel, que son las más de 12,000 unidades de primer nivel de atención, y también con esto se está generando también la parte de los mecanismos de financiamiento con lo que van a contar estas unidades médicas. Pongo el ejemplo de Chiapas porque es donde está iniciando ya la implementación del proyecto del nuevo modelo, y por eso es que ponemos el ejemplo de Chiapas. Este es un mapa de proceso en donde, como les decía, estamos colaborando como ente rector en información en salud, y esto se va a replicar a nivel de política, inteligencia y control. En la primera parte del proceso está la Secretaría de Salud como rectora del Sistema de Salud en México, y DGPLADES, DEGIS, está llevando el tema de inteligencia. Nosotros a través de la información que se genera en las unidades de salud, y DGPLADES como ente rector en materia de la implementación del nuevo modelo. Además, estamos también en la parte de supervisión y vigilancia. Por eso les comentaba que esto se va a replicar después en todas las entidades federativas, y requerimos de todo el apoyo de ustedes para que el modelo del nuevo sistema de salud en México pues realmente ponga en el centro al sistema de información, que tengamos esta coordinación, y al final del día, bueno, pues esto va a mejorar realmente la operación de estas redes integradas de servicio de las que les comentaba hace un momento. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos.
que soy la doctora Canina del equipo de GIS. Vamos a ver de una manera bastante general el nuevo aplicativo. Y bueno, vamos a dividirlo por partes. Se metieron varias funcionalidades que ustedes ahorita van a conocer. También se agregaron algunas variables. Todo esto salió de todas las observaciones que ustedes han realizado durante el conocimiento de Simba. Entonces, vamos a iniciar por la creación de los usuarios para poder ingresar a las plantillas. En este caso, bueno, ahorita vamos a ingresar con un usuario bastante general. Mi usuario tiene algo que se va a llamar niveles de usuario. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener diferentes perfiles dependiendo de a qué tengamos privilegios. A ver toda mi entidad, a ver una jurisdicción, a ver una CLUES. Esta es la pantalla principal y aquí vamos a tener una opción que se llama administrador de usuarios. ¿Quiénes van a poder entrar aquí? Ahorita van a ver que tenemos varios perfiles y uno de ellos justamente se llama administrador. Quienes tengan ese perfil agregado son los que van a poder hacer la creación. A diferencia de lo que teníamos anteriormente, que era uno de los principales problemas, de que, por ejemplo, una entidad de Guerrero podía crearme un usuario con una CLUES de Morelos, ahora ya no, ahora está acotado o está tropicalizado el catálogo a la entidad. Entonces, esto lo dividimos por apartados. Tenemos el apartado de administración de usuarios, que es la búsqueda, y la lista de usuarios que ya están realizados. Y tenemos aquí donde nos habilita la pantalla para crear uno nuevo. En este caso, los datos que nos pide son prácticamente a los mismos que utilizábamos para la creación dentro de MICE. Y, bueno, por ejemplo, vamos a hacer la creación de un médico, que va a ser lo más común. En este caso, bueno, ingresamos la CURP, igual se va a seguir generando el sexo, la fecha de nacimiento, la entidad de nacimiento, y nos va a pedir los datos después. Los campos que estén con un asterisco en rojo son porque son campos obligatorios. Los demás son campos que al momento no nos van a poner ningún problema para crear el usuario. Entonces, usuarios, contraseña. No es necesario que vuelvan a crear los usuarios con las contraseñas y bueno, los logins que tenían anteriormente en Simba. Pueden ser usuarios nuevos. Y bueno, tenemos aquí una nueva variable que es la de tipo de personal. Anteriormente esto lo seleccionábamos hasta que llegábamos a las plantillas de captura. Ahora yo puedo decir, bueno, estoy creando un usuario para un médico. Vamos a poner que es un médico residente. Si pongo un médico residente, si pongo una enfermera o un nutriólogo, me va a solicitar la cédula profesional. Si coloco, sin embargo, por ejemplo, un pasante de odontología, no nos va a solicitar la cédula. Tenemos nuevos personajes que van a ser el de estadística, el de archivo clínico, el capturista. Tenemos la partera técnica y la licenciada en enfermería y obstetricia. Vamos a crear nuestro médico residente. Nos va a solicitar forzosamente que coloquemos la cédula profesional. Aquí vamos a tener el nivel de usuario, que es a dónde le vamos a dar los privilegios. Que solamente esté asignado a una CLUES específica, que esté asignado a una jurisdicción o que esté asignado a una entidad. De GIS no lo cuenten, es ahorita por el tipo de usuario.
Entonces, vamos a colocar que esté seleccionado a CLUES. Nos va a preguntar en qué entidad, en qué jurisdicción y en qué unidad médica. Si yo seleccionara la entidad, solamente me va a pedir específicamente eso. Abajo vamos a tener las opciones de los perfiles que van a tener. ¿Cuáles son los perfiles para CIS? Tenemos CIS Visualización, que como lo dice su nombre, específicamente va a ser para poder observar las plantillas, pero sin poder realizar ninguna edición ni ningún registro en una de ellas. CIS Registro, que es para poder ingresar los registros de las consultas. CIS Extracción, que se va a ocupar, cuando yo coloco un CIS Extracción aquí, este usuario y contraseña van a poder ocuparse en un módulo que va a ser para la extracción de la información, que posteriormente se les va a mostrar. Y tenemos uno que se llama CIS Validación, que también va a ser para uso posterior cuando se encuentren aquí las plantillas estadísticas que requieren algún tipo de verificación, como son las de segunda parte. Y acá abajo tenemos el de administrador. Este es el que tenemos que seleccionar para que este usuario tenga el privilegio de poder crear más usuarios, pero específicamente en su entidad. Y en este caso, como yo le di a esta unidad médica, sería específicamente en su unidad. Entonces, si yo le doy aquí o selecciono CIS Registro, vemos que automáticamente se selecciona CIS Visualización y es justamente para eso, para visualizar todas las plantillas. Esto es todo lo que tenemos que registrar para hacer un perfil o un usuario. Guardamos. Y ahorita vamos a la siguiente. Perdón. A este mismo le podemos todavía agregar otro nivel o podemos jugar con los perfiles. Por ejemplo, yo tengo un usuario que en alguna unidad es médico general y en otra unidad es médico residente. No hay problema, los dos se van a poder ingresar. Ahora, ¿cómo se va a visualizar esto en las plantillas? Vamos a ingresar con otros. Tenemos, por ejemplo, bueno, Juanita está preguntando que qué perfil se utilizaría para hacer una codificación. En este caso, ahorita vamos a visualizar las plantillas y vamos a ver que ya no es necesario ese perfil. ¿Por qué? Las plantillas van a quedar de manera editable. Entonces, cuando yo realice un registro, durante el mes que tengamos, el mes calendario que está ya en la página, ese es el tiempo que vamos a tener para poder editar nuestro perfil, perdón, nuestros registros. Esto abarca todo tipo de datos y también abarca la CIE 10. Ahorita, de hecho, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se ingresa. Ok, este usuario, como vemos, tiene 3 perfiles. Que es muy poco probable que suceda, pero bueno. Tiene un perfil en una entidad, tiene un perfil en jurisdicción y tiene un perfil en CLUES. Si yo ingreso con su perfil de la CLUES específicamente, vamos a ver que aquí adentro
nos muestra 3 variables, que es la CLUES, el profesional que dio la consulta y el paciente. Bueno, en este caso, como ella ya tiene asignada una CLUES específica, va a tener aquí ya colocada la CLUES a la que pertenece y su nombre, su CURP, el tipo de personal y la cédula profesional. Esto que vemos aquí lo vamos a ver en todas las plantillas, de tal manera que no se va a tener que volver a registrar. Pero, ¿qué pasa cuando yo cambio mi nivel de usuario? Por ejemplo, voy a entrar como si fuera de jurisdicción. Vamos a ver que la CLUES no va a estar seleccionada, puesto que puedo hacer un registro en cualquier CLUES perteneciente a esta jurisdicción. Entonces, vamos a ver que aquí me despliega el catálogo específicamente de las unidades que están dentro de esa jurisdicción. Ahora, esto nos va a ayudar mucho para evitar también los registros de manera incorrecta, donde yo capturaba en una entidad o en una jurisdicción a la cual no estaba asignado. Ya estando aquí adentro, vamos a ver que tenemos 5 plantillas, que es consulta externa, salud bucal, salud mental, planificación familiar y detecciones. Ahorita, como entramos con un perfil jurisdiccional, nos permite observar las 5 plantillas. Sin embargo, cuando yo ingreso con un perfil específicamente de médico o específicamente de una CLUES asignada, vamos a ver que me limita el número de plantillas. ¿Con qué intención? Yo, por ejemplo, ya ingresé otra vez como médico y voy a ver que solamente tengo permitido registrar en consulta externa, planificación familiar y detecciones. Esto va a evitar también que, por ejemplo, nosotros como médicos estemos capturando en la plantilla de salud bucal o en la plantilla de salud mental. Vamos a tener otras funcionalidades. Aquí tenemos la de paciente. Prácticamente es igual que el que ustedes ya conocían, que es el de búsqueda de paciente. Aquí vamos a tener 2 opciones, que es la búsqueda por CURP o la búsqueda por nombre. Si se dieron cuenta, me voy a regresar, no me permite hacer el registro de primera intención. Quiere decir que estos campos están bloqueados. ¿Con qué intención es esto? Con que no ingrese y empiece a colocar, por ejemplo, la CURP, le ponga un nombre, y a la curva esta que voy a escribir le ponga María, ya otra vez coloque esa CURP y en la siguiente consulta le ponga María del Rosario y otra vez coloque esa CURP y le ponga Rosario. Esto es para la unificación y para evitar malos registros. Si no cuento con la CURP, bueno, voy a poder realizar la búsqueda de mi paciente a través del nombre, alguno de los 2 apellidos y la fecha de nacimiento. Vamos a hacer una búsqueda. En este caso ya es una paciente subsecuente, por lo cual nos va a aparecer acá abajo. La seleccionamos. Vemos que aquí están los datos con los que se registró. Lo guardamos. Va a aparecer aquí y en automático cuando yo me dirija a alguna plantilla, vamos a ver que va a aparecer el nombre primero del profesional que dio la consulta, el nombre de la paciente, junto con todos los datos de identificación que ya tenemos aquí y la CLUES que ya teníamos especificada. La fecha de consulta, ya estábamos acostumbrados a que la teníamos antes del diagnóstico, ahora va a estar en la parte superior de la plantilla. El servicio, que bueno, en este caso como se trata de un médico residente de alguna especialidad, va a ser un catálogo específico para él. Quiere decir que ahora los prestadores de servicio, por ejemplo, si yo soy un odontólogo, no voy a poder colocar que di una consulta de oftalmología o de otorrinolaringología. Igual si soy un médico,
No voy a poder colocar que di una consulta de paidopsiquiatría o algo que no pudiese otorgar. Vamos a colocar que fue una consulta de otorrinolaringología. Ahora, tenemos el servicio, especificar personal, servicio solamente se habilita cuando colocamos la opción de otros. Vamos a tener variables nuevas. Bueno, continuamos con peso, que esa ya la conocíamos, sabemos que es de tipo obligatoria. Tenemos ahora nos va a ejecutar el IMC de manera automática, siempre y cuando nuestro paciente sea mayor de 5 años. Si es menor de 5 años, no nos va a poder hacer el cálculo de IMC. Tenemos nuevas variables de signos vitales, que va a ser la presión arterial sistólica, que también tiene límites. Si yo intento poner un 400, me va a decir, oye, ¿sabes qué? Tu presión sistólica solamente puede ser hasta 300. Entonces, ya vamos a poder colocar la somatometría. Estas son opcionales. Viene glucosa. Si yo doy en ayunas, doy por hecho de que era una glucosa preprandial. Si no la doy, quiero entender que es postprandial. Otro cambio que se hizo fue, si se dan cuenta, en otros datos existían anteriormente las variables de discapacidad y ahora solamente se van a habilitar cuando yo diga que es una consulta de primera vez en el año. Entonces, es cuando las voy a poder registrar. Si yo, no doy check en esta variable, entonces no va a ser necesario que capture el tipo de dificultad. Si se dan cuenta, la pregunta de migrante ya viene con el check y es porque ya lo habíamos colocado desde acá. Tenemos aquí la relación temporal por motivo, continuación, primera vez subsecuente, diagnóstico que motivó la consulta, supongamos tuvo la paciente una consulta de sinusitis y no sé si se dieron cuenta, en el código CIE10 se autogeneró y dejó de ser un R69X. ¿Qué quiere decir esto? Ahora cuenta con un catálogo de un diccionario de diagnósticos que se asociaron a un código CIE10, de tal manera que yo cuando coloque, por ejemplo, faringitis, me diga, ok, tu diagnóstico es un J029, pero ¿qué tal que yo ya sabía que era una faringitis estreptocócica? Entonces, yo quiero modificar mi código CIE10, no hay problema, voy a poder hacer la modificación de mi código de tal manera que siempre y cuando se encuentre ese código dentro del catálogo, voy a poder realizar la modificación. Si se dan cuenta también, cuando yo modifico mi código CIE10, va a ser una autoselección de si pertenece a SUIBE y cauces. Anteriormente era al revés, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Este diagnóstico pertenece a SUIBE y cauces, ahora le agrego el código. Ahora ya está ligado de tal manera en que no tengamos que, por si no conozco cuáles son los diagnósticos pertenecientes a cada catálogo. Continuamos con los 3 campos para diagnóstico por plantilla, entonces podemos agregar los 3. Lo único que se cambió es, primera vez, antes era un check, ahora es un catálogo de sí o no. E igual con los 3 diagnósticos, vamos a poder editar su código CIE10 de manera, por si fuera necesario. Otra funcionalidad que realmente agiliza mucho el registro es que, acorde al diagnóstico que haya motivado la consulta, se va a autogenerar el programa al que pertenece. Entonces yo, por ejemplo, puse una faringitis, me va a decir, este diagnóstico está dentro del programa de transmisibles. De esa manera también vamos a poder mejorar el tiempo en captura y la calidad del registro. Tenemos una variable nueva, también que después vamos a dar mayores especificaciones, que es el folio de receta médica. Esto ahorita no es necesario que se realice allí el registro, simplemente es para empezar a familiarizarnos con él. Es un campo alfanumérico que la intención es que lleve el control de las recetas. Tenemos
sintomático respiratorio que continúa siendo un check. Ahora, mi paciente es una paciente femenina que está en edad fértil. Entonces, vamos a ver acá abajo específicamente las variables que son para ese grupo de edad y para ese sexo. Vamos a ver atención prenatal, embarazada y puerperio. Si yo selecciono, en este caso, perdón, les explico, atención prenatal también son nuevas variables solicitadas por el programa en donde, vaya, si una paciente tiene la intención de embarazarse, vamos a tener que registrar que se le dio o que iba por una atención pregestacional, ya sea de primera vez o subsecuente. ¿Para qué nos va a servir? Aquí adelante se va a habilitar una variable de riesgo y tenemos este catálogo. Vamos a poder conocer desde antes de que esté embarazada el riesgo que tiene nuestra paciente. Por ejemplo, tiene factores de riesgo sociales, pero también tiene una patología crónica infecciosa, y esto ya se va a quedar registrado para poder tenerlo contemplado para sus próximas consultas. Si se dan cuenta, al momento en que yo coloqué atención pregestacional, se dejaron de visualizar las opciones de embarazo y puerperio. Si yo deselecciono esto, pero selecciono embarazada, solamente voy a poder observar y registrar sobre las variables relacionadas con este periodo. Entonces, vamos a suponer que está embarazada. Las variables aquí continúan siendo las mismas. Esta va a ser dependiente de la temporalidad. Tenemos también las de otras, que es patología mamaria, transición sexual, cáncer mamario. Y bueno, en este caso, si se dan cuenta o si recuerdan, acá abajo estaban todas las variables que se relacionaban con niños, que eran las variables de IRA, de EDA, de niño sano. Ahora, bueno, esto se adecuó de acuerdo a nuestro paciente. Si yo coloco que mi paciente es una mujer en edad fértil, obviamente esas variables ya no van a ser visualizadas. Y tenemos otra variable que es la fecha de próxima cita. ¿Qué voy a tener con la fecha de última cita? Yo pongamos que es una paciente embarazada que voy a citar en 2 semanas. Lo voy a guardar. Al momento en que yo guardo que mi paciente va a venir en 2 semanas a consulta o que le estoy citando, vamos a tener también otra funcionalidad que se llama bandeja de admisión, que algunos de ustedes me imagino que ya conocían, pero bueno, esta de verdad se modificó de tal manera que fuese más eficiente. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo 2 funcionalidades, que va a ser bandeja de admisión y búsqueda de registros. Seleccionamos bandeja de admisión. Aquí, el día 29 que yo le di la consulta o la cita a mi paciente, van a aparecer todos sus datos, de tal manera en que si yo la selecciono, voy a poder visualizar todos sus datos de identificación sin tener que buscarla acá, ni tener que agregarla de nuevo a la bandeja. Esta es nuestra bandeja de admisión. Vamos a tener igual la parte de búsqueda y la parte donde se agregan las pacientes. Esta se modificó con otras variables. Anteriormente, si recuerdan, solamente eran los datos de identificación de la paciente y los datos del Seguro Popular, de Prospera, todo lo que era derecho a audiencia. Igual voy a buscar mi paciente. Supongamos que este es mi paciente, lo buscamos. En este caso ya es un paciente subsecuente y lo seleccionamos. Me va a habilitar los campos que ya teníamos llenos. Y hay algunos que no guardamos la consulta anterior, por así decirlo. Entonces nos va a dar opción a que podamos guardar esos datos que no se registraron en la ocasión anterior. Tenemos la variable de número de expediente o de identificación de expediente, que es una variable alfanumérica. Tenemos también la variable de cuando es un paciente que reside en el extranjero.
Y aquí, cuando yo selecciono esto, me va a decir, bueno, en qué país es donde está habitando. De esta manera, deja de ser, bueno, ya no tenemos el problema de cuando teníamos que seleccionar, sobre todo en los niños, cuál era su entidad de nacimiento y no podíamos colocar algún otro lugar. Bueno, en este caso, vamos a poner que es un paciente de aquí. Se dan cuenta, son las variables de datos de domicilio que se manejan prácticamente en las tarjetas, lo cual, bueno, nos va a facilitar en algún momento cuando tengamos que ingresar los datos de los pequeños o de las mujeres embarazadas, ya vamos a contar con ellos. Tenemos también la opción de teléfono y si autorizamos a que el paciente sea contactado o no. Tenemos los números de derecho a audiencia, IMSS, ISSSTE, Prospera, Seguro Popular y algún otro. Tenemos las mismas variables que ya habíamos visto en la plantilla de consulta externa, que es la de peso, la de talla, el cálculo de IMC, la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Les digo, no son obligatorias, entonces puedo dejar registrar, por ejemplo, temperatura o glucosa. Cuando yo lo guardo, va a aparecer en una lista de aquí abajo, y cuando yo selecciono, me va a dar la opción de visualizar que los datos que registré realmente sean los correctos, y aquí en donde estaba la paciente anterior, vamos a ver que va a ser ahora se va a mostrar el paciente que yo seleccioné dentro de la bandeja de admisión. Ahora, me voy a la plantilla de consulta externa. Y voy a poder ahí visualizar que los datos que yo coloqué fueron exactamente los que tenía en la bandeja de admisión. Al igual que si me voy a la plantilla de planificación familiar, igual, va a continuar con los datos que yo haya colocado en cada una de ellas. Ahora, supongamos que yo ya no terminé de hacer el registro con cada uno de estos, con este paciente en cada una de las plantillas, necesito modificar el paciente, simple, me regreso a bandeja de admisión y le doy limpiar, selección, y en automático me va a permitir ingresar otro paciente y me va a dejar de mostrar los datos pertenecientes a él. Como se dan cuenta, ya paciente aparece vacío. Y puedo ingresar otro, ya sea a través de la búsqueda de paciente de esta manera o a través de la búsqueda de paciente de la bandeja de admisión. Tenemos otra funcionalidad que es la búsqueda de registros. Y en búsqueda de registros tenemos dos secciones, que es la variable con la cual quiero hacer el filtro del registro, o la variable y la lista de los registros que voy a tener con estas características. Entonces, por ejemplo, doy buscar registro y tengo uno, que es el que acabamos de guardar. Tengo las dos opciones, que es de revisar, y tengo la opción de eliminarlo. Cuando yo voy a dar la opción de revisar, me va a abrir la plantilla. A diferencia de como estábamos anteriormente, vamos a ver que la plantilla permite editar la información. Quiere decir que supongamos que no eran 130, sino la señora iba con 170, que me equivoqué, quizá, es muy común. El código CIE no era ese, quizá era el J012, o que tal vez el segundo también estaba mal. Esto nos va a permitir editar la información, como les comentaba, pero va a estar sujeto a calendario.
quiere decir que durante el mes estadístico que esté presente, es el mes que vamos a tener oportunidad de editar estos datos. Posteriormente se van a cerrar y van a dejar de ser editables y ya no va a permitir ninguna modificación. Guardamos. Y esto respondería a la pregunta de Juanita. Ya no va a existir el perfil de asignador de códigos como lo teníamos conocido, puesto que si yo tengo el perfil de capturista o tengo el perfil de validador o cualquiera de los que ya mostramos, me va a permitir poder entrar y poder hacer la edición del registro que sea necesaria. Ahora, supongamos que yo tengo una paciente o que tuve una paciente embarazada que tuvo una muerte materna. Y yo me regreso porque todo pasó el 1 de, fue mi paciente a una consulta el 1 de mayo, fallece el 15 y me regreso porque todavía tengo tiempo para hacer la edición de mis registros y empiezo a modificar los registros que yo ya tenía respecto a esa paciente para que todo parezca que fue correcto. Se va a contar con una bitácora que va a mostrar acá con nosotros cuáles fueron las ediciones que se hicieron en cada una de las plantillas. Entonces, de tal manera que se va a tener como un control de lo que se edite en cada una. Esto nos va a permitir también ver la calidad de los registros. Ahora, esto es para el médico. El médico, les digo, va a tener la probabilidad de ingresar los registros en estas 3 plantillas, al igual que la enfermera, al igual que la TAPS y ellos. Ahora, tenemos aquí otras funcionalidades, como es el cambiar nivel de usuario. Vamos a entidad. E igual que como con jurisdicción. No me va a preseleccionar la CLUE, pero me va a presentar un catálogo con todas las CLUEs pertenecientes a esa jurisdicción. Tenemos ejemplo, vamos a ingresar con un perfil de odontólogo. ¿Se dan cuenta? Ahora ingreso con un perfil de odontólogo y la única plantilla habilitada que voy a tener va a ser la de odontología. De tal manera que, como les comentaba, no se equivoque y vaya a realizar una captura en la plantilla de consulta. Perdón. Otras de las funcionalidades que tenemos, en este caso, por ejemplo, vamos a tener el reporte de SUIVE. Que nos va a mostrar, por ejemplo, ella está ligada a una jurisdicción. Si yo le doy que genere SUIVE, solamente me va a dar a donde esté ligada. En este caso, le escogemos su perfil y me dice, bueno, tiene un perfil jurisdiccional. Seleccióname a qué jurisdicción es a la que perteneces. Seleccionamos Aguascalientes. Podemos seleccionar el municipio, podemos seleccionar la CLUE. Vamos a dejarlo hasta municipio. Y vamos a poder también
seleccionar la fecha de inicio, donde queremos que inicie nuestro SWIBE, y la fecha de corte que queremos para el SWIBE. Vamos a generar el reporte. Posteriormente vamos a dar en este botoncito que dice recargar listado y nos va a decir, esta es tu opción para poder descargar el archivo. Bueno, vamos a continuar con la nueva funcionalidad que les comentaba, que es la que tenemos de consultar estadísticas. ¿Qué es lo que vamos a visualizar aquí? Por ejemplo, si yo ingreso como entidad, voy a poder visualizar cuántas consultas tengo registradas por plantilla. Por ejemplo, tengo 17 consultas en consulta externa, una en salud bucal, y 2 en planificación familiar, una en detecciones. Y bueno, vamos a poder ir desagregando. En este caso, por ejemplo, Aguascalientes me dice, vamos a poder desagregarte por jurisdicción y seleccionamos la jurisdicción Aguascalientes, que es la que tiene los 17 registros. Posteriormente, esto me va a permitir desagregar por unidad médica, de tal manera que voy a poder observar quiénes son los que me realizaron esos 13 registros. ¿Qué clubes es la que tiene los registros? En este caso, para no desplegarnos tanto y estar buscando, tenemos aquí adelante un campo de buscador que nos va a poder filtrar, ya sea a través de la CLUE o a través de alguna parte del nombre de la unidad médica. En este caso, por ejemplo, tenemos el Hospital de Tercer Milenio, que vemos que cuenta con 13 registros. Abrimos esta opción de la CLUE y aquí abajo nos va a empezar a desagregar por prestador de servicio quiénes fueron los que realizaron esos registros. De esta manera vamos a poder tener la opción de poder visualizar los registros que tiene cada médico o cada odontólogo de manera un poquito más rápida, siempre y cuando los registros se realicen en esta versión y se realicen en este aplicativo. Entonces, si estoy en entidad, voy a poder hacer esta desagregación completa. Si me encuentro en jurisdicción, esto va a ir por orden jerárquico y de jurisdicción voy a poder ver las unidades que están acotadas a mi jurisdicción y los prestadores de servicio acotados a estos clubes. Igual vamos a poder desagregarlo por unidad médica, o si yo soy el director de una unidad médica, voy a poder observar específicamente y únicamente la desagregación por prestador de servicio de mi unidad. No voy a poder observar los de otras jurisdicciones o los de otras unidades. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que observamos? Tuvimos varias mejoras que salieron gracias a las observaciones que ustedes nos hicieron llegar a estos años de registros que ustedes tienen y se tomaron en cuenta cada una de ellas, y haciendo que se mejorara esto. Por ejemplo, tenemos un proceso de registro único de tipo de personal, de cédula profesional y de servicio. Esto nos va a evitar que cada que yo abra una plantilla tenga que volver a capturar estos registros de mi prestador de servicio, como ya lo pudimos ver. Tenemos una asignación de plantilla nominal con relación al tipo de personal, que era lo que ya les comentaba. Específicamente hay plantillas para odontología, para los prestadores de salud mental, para los médicos, para las enfermeras, de tal manera que unos no capturen en la plantilla que no les corresponde por tipo de personal. Tenemos la creación local de usuarios, que es lo que ya vieron. No, por ejemplo, si yo tengo una versión offline, no voy a esperar a que se haga la actualización de los datos maestros, porque voy a poder generar mis propios usuarios desde donde sea requerido.
Tenemos la bandeja de admisión que muestra más variables ya registradas. Quiere decir que ya no solamente me va a traer a la plantilla los datos de identificación del paciente, sino también voy a traer las preguntas como si es migrante, si se considera indígena, y ahora las nuevas variables de somatometría como el IMC y la de signos vitales, lo cual también reduce considerablemente el tiempo de registro. Tenemos la asignación de códigos CIE-10 a través de un diccionario de diagnósticos. Tenemos la regionalización de los catálogos por nivel de usuario. Quiere decir que si yo pertenezco a la entidad de Chihuahua, solamente voy a ver las CLUES que pertenecen a mi entidad, al igual que si estoy a nivel jurisdiccional. Vamos a tener la asignación del programa relacionado al diagnóstico que motivó la consulta, la autoselección de diagnóstico pertenecientes al catálogo de SWIBE o CAUSES. Vamos a tener también que solamente vamos a tener que registrar ahora sí una vez al año, cuando nosotros demos el check de si es una consulta de primera vez en el año, las variables de dificultad. Tenemos abierta la edición de las plantillas nominales ligadas a, como ya les mencionaba, a las fechas de calendario. Se habilitaron se habilitarán apartados y variables relacionadas a edad y sexo del paciente, como le vimos en el ejemplo de la mujer embarazada. Si es una mujer, no tiene por qué habilitarme lo de niños. Si es un niño, no tiene por qué habilitarme las variables de embarazo, puerperio o que no correspondan a su edad. Tenemos la restricción en la plantilla de planificación familiar relacionadas a edad y sexo, lo cual nos permite también una mayor calidad del registro, ya que en el análisis de los datos que teníamos de los registros nominales, llegábamos a tener hombres embarazados o niñas de 3 meses embarazadas. Entonces, la limitante de edad, por ejemplo, es de 10 a 54 años, perdón, en planificación familiar va por sexo. Para mujeres es de 10 a 59 años y en hombres es de 10 a 70 años. Igual teníamos mujeres de 2 meses con DIU o teníamos hombres con OTB. Entonces, esto también nos ayuda mucho con la calidad del registro. Tenemos la modificación de los catálogos de tipo de personal y prestador de servicio derivado del análisis de los registros nominales. Si se dan cuenta, ahorita que les mostré los catálogos, están asignados a las necesidades del tipo de prestador de servicio. Como les comentaba, un dentista no me va a poder seleccionar una especialidad de otorrinolaringología o un psiquiatra una especialidad de gastroenterología. Tenemos restricciones en la plantilla de planificación familiar relacionadas al sexo, bueno, comentado. Se elimina la variable de violencia en consulta externa. Estos son cambios. Y bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Aparte de de los cambios que se dieron en las funcionalidades, pues se agregó la fecha de consulta ligada a bandeja de admisión, que es cuando yo doy una cita o cuando coloco al final de mi plantilla que tiene una cita programada en tal fecha, en mi bandeja de admisión voy a ver a esa paciente el día de su cita, de tal manera que no voy a tener que registrar sus datos de identificación. Se agregó la variable de glucosa, la de signos vitales, la de número de expediente, las variables de salud gestacional, las de capacitación en salud bucal, el cálculo automático de IMC. Y bueno, esto sería en resumen lo que se hizo que se diera la mejora del aplicativo. Esto fue muy general. Posteriormente era un manual en donde manual y capacitaciones el manual y la capacitación para que quede más claro la navegación y el conocimiento de cada una de los apartados y de las plantillas que ahorita observamos. A ver. Perdón, omití un dato muy importante, que es una funcionalidad que, bueno, ya también conocíamos dentro de las plantillas anteriores,
a verla rápido. Dentro de profesional que dio la consulta, vamos a observar que tenemos aquí arriba algo que dice hoja diaria. Entonces, primero ingresamos a la plantilla que queremos. En este caso seleccionamos consulta externa, que es donde habíamos hecho nuestro registro. Y le damos la fecha . En este caso, tenemos que colocar la fecha que tenemos y bueno, obviamente tenemos que contar por lo menos con un diagnóstico. Sinceramente, necesitaría regresarme a buscar cuándo fue cuando se hizo la captura que hicimos de ejemplo para poder que fue el 8 de septiembre. Nos regresamos a la plantilla. Y bueno, aquí lo tenemos. Y aquí aparece nuestro registro, que es el espejo de lo que tenemos registrado dentro de la plantilla. En este caso, solamente vamos a instalar el registro, no van a aparecer los 5 renglones. Le cedo la palabra al ingeniero Bonifacio. Bueno, pues vamos a ya ir cerrando la sesión. Ya nos extendimos mucho con el tiempo. A manera de conclusiones, digamos que lo que tenemos pues son retos que tenemos que solventar en este caso. Uno de ellos es la alfabetización digital. Tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario con las entidades federativas y los programas de salud para mejorar el uso de las tecnologías. Y bueno, de alguna manera buscar cómo reforzar el equipamiento. Ya veía por ahí algunos comentarios en el chat de que pues, cómo se va a hacer con aquellos casos donde el equipamiento está resultando insuficiente o ya es obsoleto. Bueno, este aplicativo también se está pensando que en su versión fuera de línea, una vez que se libere, pues va a funcionar también en aplicativos, en equipos ya pues algo obsoletos. No quiere decir que si tienen equipos de 1 giga de RAM funcione. Tendríamos que visualizar también revisar con ustedes qué es lo que se va a entregar como
como el aplicativo fuera de línea, porque actualmente en el aplicativo en línea pues se tiene cargado, por ejemplo, todo el padrón de beneficiarios del Seguro Popular, también se está cargando los beneficiarios del IMSS, del ISSSTE. No quiere decir que ustedes lo puedan descargar, lo que va a servir eso es para que cuando pongan una curva o pongan el nombre de una persona, automáticamente traiga toda la información que ya tenemos ahorita nosotros. En ese sentido, si nosotros les proporcionamos, digamos, un aplicativo fuera de línea con toda esta información, con los 120 millones de registros de personas, pues obviamente no va a ser un aplicativo ligero, va a ser un aplicativo muy pesado y que no va a funcionar en equipos limitados, digamos, de características. Entonces, a lo mejor en ese sentido, si el equipo es muy limitado, lo que se tiene que hacer es cargar un aplicativo fuera de línea, una versión fuera de línea, que no tenga todas las personas precargadas, sino que se vaya construyendo su propio padrón de personas, independiente de la unidad médica o de la entidad federativa. Y bueno, esa sería una primera parte, con la parte del equipamiento, y también necesitamos capacitar lo que hemos observado en las visitas, como decía la doctora Janet, es que para muchos usuarios hay mucho desconocimiento primero de la plataforma, luego de los formatos, de cómo se tienen que llenar, la importancia del llenado de cada formato, y bueno, eso pues creo que nos corresponde a todos orientar a todos nuestros usuarios para que se capture de mejor manera. Y bueno, por otro lado también pues en este trayecto de la implementación de Simba pues hemos tenido muchas lecciones aprendidas y también reconocer las buenas prácticas que se ha tenido en algunas entidades también para la liberación y en este caso la implementación del proyecto. Bueno, pues es la mejora del dato. Finalmente lo que queremos es que tengamos información nominal, pero que sea información nominal de calidad. De nada nos sirve tener registros nominales que pues por ejemplo todas las curvas vengan con XX, los nombres vengan incompletos, o con puras X también, o que los diagnósticos no sean los adecuados, sino lo que estaríamos teniendo sería información nominal con basura, y eso obviamente pues no nos va a servir para la toma de decisiones, y justo lo que se pretende con este proyecto pues es que haya información que sirva realmente, que sea de utilidad para todos, y en ese sentido pues entre mejor sea el dato pues más calidad va a tener la información y los análisis que se hagan de esa información. Bueno, teníamos una parte de extracción de las bases de datos nominales, sin embargo, por cuestiones de tiempo, me parece que ya la vamos a dejar para la siguiente sesión. Estamos planeando hacer una sesión para el siguiente mes, en octubre. Estamos pensando entre el 16 y 31 de octubre tener una sesión donde estaríamos liberando los aplicativos de Seúl y también estaríamos viendo otras funcionalidades. Ahorita por cuestiones de tiempo vamos a omitir esta parte, pero tenemos que considerar que actualmente este aplicativo pues permite la descarga de bases de datos nominales, tanto de CIS, de Seúl, de nacimientos, de funciones, y lo que estamos ahí pensando es que como es información nominal y el INAI nos está obligando también a que haya un adecuado resguardo de la información de datos personales, se tiene que firmar unos documentos de confidencialidad, de tal manera que quien vaya a descargar esa información tiene que firmar un protocolo de confidencialidad. Y una vez que nos lo envíe firmado, ya se les podrá habilitar el acceso para la descarga de la información, porque se descarga toda la información que se captura. Si es un perfil estatal, va a poder descargar la información de toda la entidad federativa. Si es un perfil jurisdiccional, igual lo de toda la jurisdicción, la jurisdicción, y si es de una unidad médica, podría descargar todo lo que se haya capturado en la unidad. Obviamente, este módulo, pues, tuvimos la precaución de también cifrar la información, aunque alguien tuviera el acceso a los links de descarga y pueda descargar la información, no va a poder visualizarla porque viene cifrada. Bueno, esto es en cuanto a la parte de la extracción. Vamos a hacer un
respondemos en la siguiente sesión. También se les ha enviado un reporte gerencial que muchos de ustedes recibieron en sus correos electrónicos, y esto es con el objetivo de que lo puedan validar, de que se pueda validar la información que se tiene para cierre 2018, y también estaríamos mostrando en la siguiente sesión cómo lo pueden generar ustedes de manera automática. Ya está construido el módulo, y bueno, también la idea era mostrarlo aquí, sin embargo, como lo comentaba, por cuestiones de tiempo, pues ya no va a ser posible. Y finalmente la parte de tableros. Hoy se va a liberar los tableros desde la página de la DGIS. Muchos responsables estatales que vinieron a las sesiones aquí con nuestro director general conocieron de primera mano el trabajo que se está haciendo aquí en la DGIS, de tal manera que toda la información nominal se está presentando de una manera diferente. Como le nombra nuestro director general, se está transparentando la información de tal manera que ya no sean únicamente los cubos dinámicos desde donde se pueda acceder a la información, sino que la información se pueda presentar de una manera más amigable, y que pues todo mundo pueda entender un poco primero qué información se capta y luego cómo obtener esa información. Bueno, creo que eso podría presentar ahorita rápido la página de los tableros. Vamos a mostrar ahorita rápidamente la página de los tableros, únicamente para quienes no la hayan visto, la conozcan, y que también la difundan, porque hoy se va a presentar en el CONASA, y eso es muy importante porque todos aquellos que estén en esa reunión pues van a quizá preguntarles a algunos de ustedes acerca de la información que se presenta, y pues sería bueno que ustedes naveguen en la página y la puedan revisar. Se puede acceder desde la página directamente de la DGIS, ya se habilitaron los iconos desde la página de la DGIS. Entonces ustedes, una vez que entren a la página, van a poder visualizar, obtener acceso al nuevo desarrollo de los tableros. Vamos a colocar la URL de la DGIS en el navegador, www.dgis.salud.gov.mx. .salud.gov.mx. Y bueno, aquí vemos en esta página de la DGIS que ya se encuentra habilitado los nuevos tableros del sistema de la Secretaría, del sistema de información de la Secretaría de Salud. Le dan clic en la parte donde dice consulta aquí, y bueno, esto los direcciona directamente ya a lo que son los tableros. En esta parte, se parece mucho a la presentación de lo que se está viendo del aplicativo. Sin embargo, esto es únicamente para el apartado de tableros. Y bueno, lo inicialmente que tenemos pues es presentar qué es lo que estamos midiendo el día típico y los recursos del Sistema Nacional de Salud, y posteriormente tenemos del lado izquierdo toda la información separada por tema. Y bueno, la idea principal de esta página es que en la página inicial se mostrara toda la información que se tiene al momento. En este caso, toda la información corresponde a 2018, salvo algunos casos de información, por ejemplo, de recursos, de servicios otorgados, que está a 2019, y también algunas partes de alguna información de nacimientos, también está 2019. Entonces, hay información preliminar de 2019 y también se tiene la información de 2018, y se va a ir agregando información histórica. Este aplicativo o estos tableros se van a desarrollar en diferentes etapas, donde la primera etapa pues es información estática, es decir, que se va a ir actualizando cada mes o cada 2 meses, dependiendo la periodicidad con la que se requiera, pero es información que va a estar ahí fija. Y
posteriormente en la segunda etapa se va a agregar información que es de tipo de análisis de información, que solamente estaría accesible para los responsables estatales y toda la gente de Secretaría de Salud. Esta ya no estaría abierta al público. Y la tercera etapa es hacer dinámica de información, es decir, que se conecte directamente a la base de datos y que no sea información preconstruida como ahorita está. Bueno, pues pues esta es la nueva página de análisis de información de la DGIS. Pediría que nos ayuden a navegar en ella, que revisen la información. Hay información que se puede hacer comparable por entidad federativa, por municipios en algunos casos. Bueno, creo que sería de mucha utilidad para todos que primero que la conozcan, y si tienen alguna observación que nos la hicieran llegar, porque esta página pues ya está abierta al público a partir de hoy. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles la participación de todos ustedes, agradecerles su paciencia. Desafortunadamente tuvimos una sesión bastante atropellada al inicio, pero bueno, se resolvió al final. Y bueno, hay muchas preguntas que se quedaron sin responder. Creo que ahí las podríamos ir resolviendo o respondiendo en el chat nacional. Y bueno, en el chat de CIS también quedó muchas preguntas, las estaríamos respondiendo por ahí, toda vez que pues ya vamos a terminar. Y bueno, pues como comentaba hace un momento, también los esperamos el siguiente mes, que estaríamos liberando todo lo que es EUL, y también toda la parte de lo que nos faltó navegar ahorita de los reportes y la descarga de información. Pues muchas gracias a todos por su participación y seguimos en contacto. Adiós.